La niebla matinal cubría el paisaje del Tsavo Oeste, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las copas de las acacias. A lo lejos, una pequeña figura se movía torpemente cerca de las orillas fangosas del río Boy. Lo que los guardabosques del Servicio de Vida Silvestre de Kenia descubrieron ese día pondría en tela de juicio todo lo que querían saber sobre la resistencia de los elefantes y el poder de la comunidad. El guardabosques Joseph Mushio llevaba más de 15 años patrullando estos terrenos. Conocía el sonido de cada canto de pájaro, el patrón de cada rastro de animal y el ritmo de las migraciones estacionales. Pero la escena que se le presentaba ante él en aquella mañana de octubre era diferente a todo lo que había visto en su carrera. Una cría de elefante, de no más de 3 meses de edad, estaba sola a la orilla del agua. Sus orejas se agitaban frenéticamente contra el calor de la mañana y su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento. Pero fue lo que le faltaba lo que hizo que a Joseph se le encogiera el corazón. Donde una cría de elefante sana debería tener una trompa completamente formada, esta pequeña solo tenía un muñón dañado que apenas sobresalía de su cara. Joseph observó en silencio, atónito, cómo la cría intentaba beber. Sin su trompa, no podía llevar el agua a la boca como lo haría de forma natural. En su lugar, se adentraba en las aguas fangosas, sumergiendo toda la cabeza bajo la superficie, intentando desesperadamente beber directamente con la boca. Cada intento casi acababa en desastre, ya que le costaba respirar y el agua le inundaba las vías respiratorias. El guardabosques avisó inmediatamente por radio a su equipo. Se trataba de Casey, un nombre que pronto se haría famoso en toda la comunidad conservacionista de Kenia. En Swahili, Sesi significa caso o historia, y esta pequeña historia de elefantes apenas estaba comenzando. La doctora Paula Kahumbu, una de las principales investigadoras de elefantes de Kenia, llegó al lugar en cuestión de horas. Al observar el estado de Casey, su mente científica analizó rápidamente las implicaciones. La trompa de un elefante contiene más de 40,000 músculos y sirve como mano, nariz y dispositivo de comunicación, todo en uno. Podría decirse que es el apéndice más sofisticado del reino animal. Para un elefante, perder la trompa es comparable a que un humano pierda ambos brazos y su principal medio de interacción social. Las pruebas encontradas alrededor del abrevadero contaban una historia sombría. La sangre seca manchaba las rocas donde yacía Cassie, y las profundas marcas de pinchazos en lo que quedaba de su trompa sugerían un encuentro violento. El patrón era consistente, con un ataque de cocodrilos, o quizás de una manada de hienas manchadas agresivas. En la dura realidad de la selva africana, los elefantes jóvenes separados de sus manadas se convierten en presas fáciles para los depredadores. Los guardabosques encontraron huellas que indicaban que la manada de la familia de Casey había estado en la zona solo unos días antes. La estación seca había sido especialmente dura ese año, lo que obligó a las familias de elefantes a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Cuando una cría joven se lesiona y no puede seguir el ritmo de la búsqueda constante de comida y agua del grupo, las manadas a veces toman la desgarradora decisión de dejarla atrás. La supervivencia de muchos a menudo prevalece sobre las necesidades de uno, incluso cuando ese uno es un querido miembro de la familia. El estado de Cassie se deterioraba rápidamente. Sin la capacidad de alimentarse o hidratarse adecuadamente, tal vez le quedaran pocos días de vida. La decisión de intervenir iba en contra de muchos principios de la conservación de la vida silvestre, que normalmente abogan por la no interferencia en los procesos naturales. Pero algo en la decidida lucha por sobrevivir de esta pequeña elefanta conmovió a todos los que lo presenciaron. El David J. Sheldrich Wildlife Trust, la principal organización de rescate de elefantes huérfanos de Kenia, recibió la llamada esa noche. Fundada en 1977 por Daphne Sheldrich en memoria de su difunto marido David, la fundación había criado con éxito a más de 300 elefantes huérfanos, pero nunca habían intentado cuidar a un elefante sin trompa. Dame Daphne, ahora octogenaria, pero aún lúcida y decidida, revisó las fotografías y las imágenes de video de Cassie con su equipo.
Los ojos de la pequeña elefanta aún conservaban una chispa de vida, una determinación que parecía decir que no estaba dispuesta a rendirse. Esa chispa convenció al equipo para emprender lo que se convertiría en su rescate más difícil hasta la fecha. Cuando el helicóptero de rescate despegó de la sede de Sheldrich Trust en Nairobi a la mañana siguiente, todos a bordo sabían que se adentraban en territorio desconocido. Nadie sabía si era posible que un elefante sobreviviera sin trompa, y mucho menos que prosperara. Pero la historia de Casey les había conmovido y estaban decididos a darle todas las oportunidades posibles. El vuelo a Tabo duró poco más de una hora, pero para el equipo de rescate pareció una eternidad. Debajo de ellos, el vasto paisaje africano se extendía sin fin, un recordatorio tanto de la belleza como de la brutalidad de la naturaleza. Cuando finalmente avistaron a Casey, yacía inmóvil a la sombra de un gran baobab, su pequeña figura apenas distinguible de la tierra polvorienta que la rodeaba. El rescate en sí requirió una cuidadosa coordinación. Casey era lo suficientemente joven como para ser manejable físicamente, pero su trauma y su miedo la hacían impredecible. El equipo se acercó lentamente, hablando en tonos suaves y tranquilizadores. Cuando finalmente llegaron hasta ella, Casey intentó ponerse de pie, pero se derrumbó por la debilidad. Sus ojos, aunque nublados por el agotamiento, seguían sus movimientos con sorprendente agilidad. La doctora Margaret Kenote, veterinaria jefe de la fundación, le realizó un examen exhaustivo sobre el terreno. Más allá del evidente trauma en la trompa, Casey estaba gravemente deshidratada y desnutrida. Su temperatura corporal era peligrosamente baja y su respiración era dificultosa. Lo más preocupante era la herida infectada donde le habían cortado la trompa. Sin atención médica inmediata, la sepsis probablemente le costaría la vida en 24 horas. El viaje de regreso a Nairobi fue tenso e incierto. Casey yacía en silencio en la jaula de transporte especialmente diseñada, levantando ocasionalmente la cabeza para mirar a su alrededor, pero conservando en su mayor parte la poca energía que le quedaba. El equipo de rescate se turnó para controlar sus signos vitales y tranquilizarla con caricias y palabras. Cuando el helicóptero aterrizó en la sede de la fundación, la noticia de la llegada de Casey ya se había extendido por todas las instalaciones. Los miembros del personal que habían dedicado su vida a la conservación de los elefantes se reunieron en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo sin precedentes. Esto era más que un simple rescate, era un experimento sobre los límites de la supervivencia y la adaptación. La guardería de la fundación, normalmente llena de los sonidos de las crías de elefante jugando, se quedó inusualmente en silencio mientras Casey era trasladada con cuidado a su nuevo hogar. Le esperaba un establo especialmente preparado, equipado con camas mullidas, lámparas de calor y fácil acceso a la atención médica. Pero, ¿sería suficiente para salvar a una cría de elefante que se enfrentaba a retos que ningún otro huérfano había encontrado jamás? Dame Daphne observaba mientras su equipo acomodaba a Casey en su nuevo entorno. En todos sus años de rescate de elefantes, había aprendido a leer las sutiles señales que indicaban si un huérfano podría sobrevivir a su trauma. Algunos llegaban con el espíritu quebrantado, sin recuperar nunca su voluntad de vivir. Otros, a pesar de sus terribles lesiones físicas, tenían un fuego interior que se negaba a extinguirse. Cuando Ceci levantó lentamente la cabeza y miró directamente a Dame Daphne, sus ojos se encontraron en un momento de profunda conexión. En esos profundos y antiguos ojos del elefante, Daphne vio algo que había aprendido a reconocer a lo largo de décadas de trabajo de rescate, un espíritu inquebrantable y una determinación por sobrevivir. Fue entonces cuando todos los presentes supieron que el verdadero viaje de Casey acababa de comenzar. Las primeras semanas de rehabilitación de Casey pusieron a prueba todas las suposiciones que la Fundación Sheldrick tenía sobre el cuidado de los elefantes. Los métodos tradicionales de alimentación requerían que la trompa del elefante manipulara los biberones y succionara correctamente. Sin este apéndice fundamental, Casey no podía alimentarse de forma convencional. El jefe de cuidadores Edwin Lucici,
un hombre con más de 20 años de experiencia en la cría de elefantes huérfanos, se enfrentó a un problema diferente a todos los que había tenido en su carrera. ¿Cómo se alimenta a un elefante bebé que no puede utilizar la herramienta que la evolución ha diseñado para esa tarea? La respuesta requería innovación, paciencia y un profundo conocimiento de la fisiología de los elefantes. El avance se produjo cuando Edwin observó los intentos de Casey por beber agua. Aunque torpe e ineficaz, había aprendido a bajar la cabeza y beber directamente con la boca, de forma muy similar a como beben los caballos o las vacas. Basándose en esta adaptación natural, el equipo diseñó un sistema de alimentación especializado que utilizaba cuencos anchos y poco profundos que permitían a Casey acceder a su leche de fórmula sin necesidad de manipular un biberón. Aquellas primeras sesiones de alimentación eran desgarradoras de ver. Ceci se acercaba al cuenco con cautela, con movimientos inseguros y torpes. Sin su trompa para guiarla y mantener el equilibrio, cada acción le requería un esfuerzo extraordinario. A menudo se derramaba leche por la cara y el pecho mientras luchaba por encontrar el ángulo y la técnica adecuados. Sin embargo, con cada intento, mostraba una determinación extraordinaria por dominar esta nueva forma de vida. El doctor Kenotti trabajó incansablemente para atender las necesidades médicas de Casey. La herida infectada requería una limpieza diaria y un tratamiento con antibióticos. Más difícil aún era tratar el trauma psicológico de Casey. Los elefantes son criaturas muy inteligentes con una vida emocional compleja. Y perder la trompa no solo supone una discapacidad física, sino también un profundo ajuste psicológico. En la naturaleza, los elefantes utilizan la trompa para innumerables actividades diarias, además de comer y beber. Saludan a los miembros de su familia con suaves caricias, consuelan a los jóvenes angustiados con acaricias tranquilizadoras y expresan sus emociones a través de intrincados gestos con la trompa. Para Casey, aprender a vivir sin este medio principal de comunicación e interacción fue quizás aún más difícil que volver a aprender a alimentarse por sí misma. El punto de inflexión se produjo cuando la cuidadora Mary Kiringy se unió al equipo de cuidados de Casey. Mary tenía un don especial con los animales traumatizados, una comprensión intuitiva de sus necesidades emocionales. Pasaba horas cada día sentada en silencio con Casey, permitiendo que la joven elefanta se acostumbrara a la presencia humana sin presiones ni exigencias. Poco a poco, Casey comenzó a responder al enfoque paciente de Mary. Incapaz de comunicarse con la trompa, como hacen naturalmente los elefantes, Ceci aprendió a utilizar otras formas de comunicación. Golpeaba suavemente a Mary con la cabeza, un gesto que se convirtió en su saludo especial. Cuando estaba contenta, se apoyaba contra el cuerpo de Mary, encontrando consuelo en la conexión física que su trompa truncada ya no podía proporcionarle. A medida que las semanas se convertían en meses, las adaptaciones físicas de Casey se hicieron cada vez más notables. Desarrolló una destreza extraordinaria con sus patas delanteras, aprendiendo a manipular objetos con una precisión que sorprendía a sus cuidadores. Donde antes su trompa habría arrancado delicadamente las hojas más selectas de las ramas, ahora utilizaba sus patas para doblar las ramas al alcance de su boca. Su técnica para alimentarse evolucionó de salpicaduras desesperadas a una eficiencia metódica. Aprendió a colocar su cuerpo en ángulos óptimos para acceder a la comida y al agua, compensando su discapacidad con inteligencia y determinación. Verla comer se convirtió en un estudio de comportamiento adaptativo. Cada comida demostraba nuevas innovaciones en su estrategia de supervivencia. Los otros elefantes huérfanos de la fundación se acercaron inicialmente a Casey con curiosidad y confusión. Los elefantes jóvenes aprendían el comportamiento social a través de la interacción con los mayores, y la apariencia de Casey desafiaba su comprensión de cómo debía ser un elefante. Algunos de los huérfanos más dominantes la excluyeron inicialmente de sus juegos y grupos sociales, pero los elefantes son criaturas notablemente compasivas, y poco a poco los demás huérfanos comenzaron a aceptar e incluso a ayudar a Casey. Los huérfanos mayores rompían ramas y las colocaban a su alcance,
comprendiendo instintivamente sus limitaciones. Durante la hora de la comida, le hacían sitio en los abrevaderos de leche, respetando su necesidad de adaptación. Se desarrolló una relación especialmente conmovedora entre Casey y un huérfano mayor llamado Ambo, un macho de 3 años que había perdido a su madre a manos de los cazadores furtivos. Ambo parecía comprender la vulnerabilidad de Casey y se erigió en su protector. Se colocaba entre Casey y cualquier amenaza que percibía y, durante los periodos de reposo, se tumbaba a su lado para proporcionarle consuelo y seguridad. La curación psicológica resultó tan importante como la recuperación física. La doctora Angela Sheldrich, hija de Dame Daphne y actual directora de la fundación, trabajó con especialistas en comportamiento animal para comprender cómo la discapacidad de Casey podría afectar a su desarrollo a largo plazo. Los elefantes dependen en gran medida del contacto entre trompas para crear vínculos emocionales y aliviar el estrés. Sin esta capacidad, Cassie necesitaba métodos alternativos para regular sus emociones y establecer conexiones sociales. El equipo observó que Cassie había desarrollado sus propias formas únicas de buscar y proporcionar consuelo. Apoyaba la cabeza contra otros elefantes, un comportamiento que no se ve normalmente en elefantes con trompa. Cuando estaba angustiada, en lugar de envolverse con la trompa, como suelen hacer los elefantes para calmarse, balanceaba todo el cuerpo o buscaba un contacto físico cercano con sus cuidadores. Quizás lo más notable es que Casey comenzó a mostrar habilidades para resolver problemas que superaban las expectativas para su edad. Ante retos que otros elefantes resuelven instintivamente con la trompa, ella se veía obligada a pensar de forma creativa. Cuando le colocaban juguetes u objetos de enriquecimiento fuera de su alcance, estudiaba la situación cuidadosamente antes de idear enfoques innovadores utilizando sus patas, la cabeza o la posición del cuerpo. Esta capacidad mejorada para resolver problemas se extendía también a las situaciones sociales. Al no poder participar en el comportamiento lúdico típico de los elefantes, que depende en gran medida de la interacción con la trompa, Casey inventó nuevos juegos con sus compañeros. Iniciaba el juego golpeando suavemente a otros huérfanos con el hombro y luego participaba en combates de lucha libre modificados que se adaptaban a sus diferencias físicas. A medida que se acercaba el primer cumpleaños de Kay en la fundación, su transformación era notable. La cría débil y traumatizada que había llegado al borde de la muerte se había convertido en una elefanta joven, segura de sí misma y adaptable, con una personalidad única moldeada por sus extraordinarias circunstancias. Su discapacidad, en lugar de definir sus limitaciones, se había convertido en la base de una notable innovación y resiliencia. Sin embargo, seguían existiendo dudas sobre su futuro. Aunque Casey se había adaptado maravillosamente a la vida en cautividad con el apoyo constante de los humanos, el objetivo final de la Fundación Sheldrake siempre fue devolver a los huérfanos a la naturaleza cuando fuera posible. ¿Podría un elefante sin trompa sobrevivir en la dura realidad de la sociedad natural de los elefantes? La respuesta a esa pregunta determinaría si la historia de Casey sería una de rehabilitación exitosa o de dependencia de por vida. El equipo comenzó a planificar la siguiente fase del viaje de Casey, sabiendo que la verdadera prueba de su capacidad de adaptación estaba por llegar en la naturaleza. Tendría que desenvolverse en complejas jerarquías sociales, encontrar comida en entornos difíciles e integrarse en una comunidad natural de elefantes que nunca había conocido a un elefante como ella. 18 meses después de su rescate, Casey se había convertido en una joven elefanta decidida, cuyos comportamientos adaptados se habían convertido en algo natural. Medía casi 1,20 metros de altura y tenía un cuerpo fuerte y sano a pesar de su discapacidad. La decisión de intentar su reintegración en la sociedad de elefantes salvajes no se tomó a la ligera. La política de Sheldrake Trust de devolver a los huérfanos a la naturaleza cuando fuera posible representaba tanto su mayor éxito como su mayor riesgo. La doctora Angela Sheldrich reunió a un equipo de los principales expertos en elefantes de Kenia para evaluar la preparación de Casey para su liberación.
El proceso de evaluación fue exhaustivo, examinando no solo sus capacidades físicas, sino también su preparación psicológica y sus habilidades sociales. ¿Podría un elefante que nunca había experimentado las interacciones normales basadas en la trompa integrarse con éxito en una compleja sociedad de elefantes salvajes? Las observaciones del equipo fueron alentadoras. Ceci había desarrollado notables comportamientos compensatorios que le permitían funcionar eficazmente en grupos sociales de elefantes. Su estilo de comunicación único, que combinaba gestos con la cabeza, posiciones corporales y vocalizaciones, había demostrado ser eficaz con otros elefantes huérfanos. Y lo que es más importante, su personalidad segura y decidida sugería que no se dejaría intimidar fácilmente por los retos de la integración en la naturaleza. El lugar elegido para la liberación de Casey fue cuidadosamente seleccionado. La zona de Ethumba, en Sabo Oeste, ofrecía un entorno ideal con poblaciones de elefantes salvajes establecidas, fuentes de agua fiables y una supervisión continua por parte de equipos de confianza. Varios huérfanos liberados anteriormente se habían integrado con éxito en manadas salvajes de esta región, creando una red de elefantes conocidos que podrían ayudar a Ceci en su transición. El día del traslado de Cassie al lugar de liberación amaneció despejado y luminoso. El viaje de 3 horas a Ethumba dio tiempo al equipo de cuidadores para reflexionar sobre la notable transformación que habían presenciado. Mary Kiringi, que se había convertido en la cuidadora principal de Casey, viajó junto a ella, proporcionándole consuelo y familiaridad durante la transición. En Ethumba, Casey no sería liberada inmediatamente en la naturaleza. En su lugar, se uniría a la unidad de rehabilitación de la Fundación, donde los elefantes huérfanos pasaban gradualmente de la dependencia humana a la independencia salvaje. Este enfoque de casa de acogida permitía a los huérfanos interactuar tanto con elefantes salvajes como con cuidadores humanos, al tiempo que desarrollaban la confianza y las habilidades necesarias para alcanzar la independencia total. El equipo de cuidadores observó con gran interés la presentación de Casey a los huérfanos de Ithumba. Estos elefantes, más mayores y con más experiencia que los de la guardería de Nairobi, ya habían comenzado el proceso de integración en la vida salvaje. Su aceptación o rechazo de Casey influiría significativamente en sus posibilidades de liberación con éxito. Al principio, los huérfanos establecidos se acercaron a Casey con la curiosidad típica de los elefantes, investigando su olor y su aspecto mediante una suave exploración con la trompa. Cuando se encontraron con el espacio donde debería estar su trompa, su comportamiento cambió a lo que los investigadores reconocieron como empatía elefante. En lugar de rechazarla o intimidarla, varios de los huérfanos más mayores parecieron comprender su diferencia y ajustaron sus interacciones en consecuencia. Particularmente significativo fue el encuentro de Casey con Olari, una hembra huérfana madura que se había convertido en líder entre los elefantes Aumba. Olar se acercó a Casey con deliberada calma, utilizando su propia trompa para tocar y examinar suavemente la cara y la cabeza de Ceci. Luego, en un comportamiento que sorprendió incluso a los observadores experimentados, Olar comenzó a modificar su propio estilo de comunicación, utilizando más lenguaje corporal y vocalizaciones al interactuar con Casey. Este comportamiento adaptativo se extendió por todo el grupo de huérfanos a medida que aprendían a comunicarse con su nuevo miembro. Los elefantes demostraron la notable inteligencia social que hace que su especie tenga tanto éxito, comprendiendo intuitivamente cómo incluir a Casey en su comunidad, a pesar de sus evidentes diferencias. La primera prueba de la preparación de Casey para la vida salvaje se produjo cuando el grupo de huérfanos se encontró con una manada de elefantes salvajes en el abrevadero de Ethumba. Los elefantes salvajes pueden desconfiar de los elefantes huérfanos, a veces viéndolos como competencia por los recursos o como amenazas potenciales. Se desconocía por completo cómo reaccionarían ante un elefante tan obviamente diferente como Casey. La matriarca salvaje se acercó al grupo mixto de huérfanos y elefantes salvajes con la precaución habitual. Inspeccionó minuciosamente a cada elefante,
utilizando el olfato y el tacto para evaluar su estado e intenciones. Cuando llegó a Cassie, su reacción inicial fue de confusión. La ausencia de trompa la desconcertó claramente y pasó varios minutos examinando cuidadosamente a Cassie desde diferentes ángulos. Lo que sucedió a continuación desafió muchas suposiciones sobre el comportamiento social de los elefantes. En lugar de rechazar o ahuyentar a este elefante inusual, la matriarca pareció tomar una decisión sobre el estado de Casey. Se colocó de forma protectora cerca de Cassie y comenzó lo que parecían ser comportamientos de aceptación social. Permitió que Cassie permaneciera cerca mientras bebía e incluso la guió a posiciones óptimas de alimentación, donde la elefanta más joven pudiera acceder a la comida más fácilmente. Durante las semanas siguientes, este patrón se repitió con otras manadas salvajes. La evidente desventaja de Casey pareció desencadenar respuestas protectoras en lugar de competitivas por parte de los elefantes salvajes. Las hembras maduras se colocaban para protegerla de posibles peligros, y los machos experimentados rompían ramas y las colocaban a su alcance durante las sesiones de alimentación. La doctora Sheldrich y su equipo documentaron estas interacciones con creciente entusiasmo. Estaban presenciando algo sin precedentes en la investigación sobre elefantes. Una población salvaje adaptaba espontáneamente su comportamiento para acomodar a un miembro discapacitado. No se trataba de un comportamiento aprendido, sino que parecía representar una comprensión innata de los elefantes del cuidado comunitario y el apoyo mutuo. Las propias adaptaciones de Key continuaron evolucionando en el entorno salvaje. La abundancia de fuentes de alimento naturales requería nuevas estrategias de alimentación que iban más allá del entorno controlado del cautiverio. Aprendió a utilizar rocas y troncos caídos como herramientas, colocándolos para ayudarla a alcanzar la vegetación más alta. Sus patas delanteras se volvieron cada vez más hábiles, capaces de realizar manipulaciones delicadas que se acercaban a la versatilidad de una trompa sana. Quizás lo más notable fue que Cassie comenzó a mostrar comportamientos que sugerían que estaba desarrollando su propio nicho ecológico único dentro de la comunidad de elefantes. Su perspectiva a nivel del suelo y su mayor sensibilidad en las patas la hacían especialmente hábil para localizar fuentes de aguas subterráneas y sistemas de raíces enterradas. Durante los periodos de sequía, otros elefantes comenzaron a seguir su ejemplo hacia las fuentes de agua y alimento que ella había descubierto. 6 meses después de su llegada a Ethamba, Cassie hizo la transición que definió el éxito de la rehabilitación de los elefantes. Eligió quedarse con una manada salvaje en lugar de regresar al centro de cuidado humano. La manada que la adoptó estaba liderada por una matriarca madura, conocida por los investigadores como Wendy, una elefanta con fama de aceptar a individuos inusuales o con dificultades. Bajo la protección y la guía de Wendy, Cassie aprendió las complejas habilidades necesarias para sobrevivir en la sociedad de los elefantes salvajes. Participó en largas migraciones a través de los variados paisajes de Tsavo, dominando técnicas de navegación que se basaban en la memoria, el aprendizaje social y la conciencia ambiental, en lugar de la percepción basada en la trompa. Su integración en la estructura social de la manada fue gradual pero constante. Los elefantes más jóvenes la aceptaron de buen grado, pareciendo considerar sus diferencias como una simple variación más en la diversidad de los elefantes. Las hembras adultas se turnaban para proporcionarle protección y orientación adicionales, asegurándose de que nunca se quedara vulnerable en situaciones peligrosas. Lo más conmovedor fueron las relaciones que desarrolló con otros elefantes jóvenes de la manada. Al no poder participar en los juegos tradicionales con la trompa, Casey había desarrollado comportamientos lúdicos alternativos que otros elefantes jóvenes adoptaron con entusiasmo. Sus juegos, que consistían en golpearse la cabeza, utilizar de forma creativa los elementos del entorno y resolver problemas de forma innovadora, se hicieron populares en todo el grupo. 2 años después de su liberación, los equipos de investigación que seguían supervisando el progreso de Casey documentaron avances notables. No solo había sobrevivido en la naturaleza, sino que había comenzado a prosperar de una manera que superaba todas las expectativas.
Sus adaptaciones únicas habían convertido en un miembro valioso de su manada adoptiva, aportando habilidades y perspectivas que mejoraban las capacidades de supervivencia del grupo. Quizás lo más significativo fue que se observó a Cassie proporcionando cuidados y asistencia a otros elefantes que se enfrentaban a dificultades. Cuando un miembro anciano de la manada tenía problemas de movilidad, Cassie fue una de las primeras en ofrecerle apoyo, utilizando su propia experiencia con las limitaciones físicas para proporcionar ayuda práctica. Cuando los elefantes jóvenes se enfrentaban a dificultades, ella demostraba paciencia y métodos de enseñanza innovadores que les ayudaban a superar los obstáculos. Su historia también había comenzado a inspirar esfuerzos de conservación en Kenia y más allá. Las organizaciones de vida silvestre utilizaron el ejemplo de Cassie para demostrar la notable resistencia y adaptabilidad de las comunidades de elefantes. Su éxito desafió las suposiciones sobre la discapacidad en los animales salvajes y puso de relieve los sofisticados sistemas de apoyo social que existen dentro de la sociedad de los elefantes. Los últimos informes de los investigadores de campo describen a Cassie como un miembro plenamente integrado en la sociedad de los elefantes salvajes, indistinguible de sus compañeros de manada en cuanto a comportamiento y posición social, a pesar de su evidente diferencia física. Se la ha observado guiando a la manada hacia fuentes de agua, participando en formaciones protectoras alrededor de crías vulnerables y participando en las complejas interacciones sociales que definen la vida comunitaria de los elefantes. A sus 5 años, Casey es ahora la prueba viviente de que los lazos de la sociedad de los elefantes son lo suficientemente fuertes como para superar los retos individuales y que el poder del apoyo de la comunidad puede permitir adaptaciones notables. Su historia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, no solo para los elefantes, sino para todas las criaturas que se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables. Los investigadores conservacionistas continúan estudiando las adaptaciones de Casey, aprendiendo valiosas lecciones sobre el comportamiento animal, los sistemas de apoyo social y la increíble plasticidad de la inteligencia salvaje. Sus técnicas de navegación por el entorno, obtención de alimento e interacción social se están documentando para comprender mejor cómo los animales se adaptan a los retos físicos en entornos naturales. Hoy en día, Casey recorre los vastos paisajes de Tsavo como testimonio del poder de la determinación, el apoyo de la comunidad y la extraordinaria adaptabilidad de una de las especies más inteligentes de la Tierra. Puede que haya perdido la trompa, pero su espíritu sigue intacto y su historia sigue inspirando a todos los que conocen su extraordinario viaje desde la muerte cercana hasta el triunfo salvaje. En un mundo en el que la fauna silvestre se enfrenta a retos cada vez mayores debido a la invasión humana y al cambio medioambiental, Cassie representa la esperanza para el futuro. Su historia demuestra que, con los cuidados adecuados, la comprensión y el apoyo de la comunidad, incluso los individuos con mayores dificultades, pueden encontrar su lugar en el mundo natural y contribuir de forma significativa a la supervivencia de su especie. La cría de elefante que una vez luchó por beber de un charco de agua fangosa se ha convertido en un faro de esperanza, demostrando que la vida encuentra la manera de adaptarse, sobrevivir y, en última instancia, prosperar contra todo pronóstico. El legado de Cassie va mucho más allá de su propia y notable supervivencia. Ha mostrado al mundo el verdadero significado de la resiliencia y el poder de no rendirse nunca, por imposibles que parezcan las circunstancias.